Misiles King-Sal golpean zonas sensibles de Ucrania y Latinoamérica desafía a Estados Unidos con el regreso de la Gran Colombia. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es martes 11 de noviembre de 2025 y el frente de guerra en Ucrania y la geopolítica en América Latina están hirviendo. La noche de anoche, misiles hipersónicos King-Sal impactaron en un punto débil del ejército ucraniano, obligando al ministro de Defensa ruso a emitir un comunicado calificándolo de importante. Así que analizaremos por qué esta ofensiva marca un reinicio completo en la zona de operaciones especiales. Mientras tanto, en América Latina, el presidente colombiano Gustavo Petro se ha unido a Maduro para desafiar la creciente acumulación militar de Estados Unidos en el Caribe, con una propuesta que resucita la histórica Gran Colombia. La región invoca a Simón Bolívar contra la doctrina Monroe. Además, veremos la fractura del Partido Demócrata en Estados Unidos, la nostalgia de Merkel en Alemania y por qué Gran Bretaña, un versículo bíblico, puede ser considerado un discurso de odio. El ataque King-Sal y el reinicio del conflicto. Comenzamos con la noticia más urgente de la noche de anoche. La redundancia. Rusia ha intensificado sus ataques con un mensaje claro. Se reinicia la campaña militar. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado importante confirmando un ataque combinado utilizando misiles hipersónicos King-Sal y drones. Puntos sensibles golpeados. El objetivo principal fue el mayor aeródromo militar de Starokonstantinov, que albergaba aviones Su-24 que disparaban misiles Storm Shadows Scalp-EG. Las explosiones secundarias confirman la destrucción de un punto neurálgico para la capacidad de ataque de largo alcance de Kiev. La inteligencia aniquilada. El ataque también destruyó un centro clave de inteligencia electrónica y radio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, asestando un golpe devastador a su capacidad vital de inteligencia. Rusia busca aniquilar al ejército ucraniano en todos los frentes. Y Pakrovsk, sin milagro. En el frente de Pakrovsk, la situación es desesperada. Mientras Kiev siembra rumores de un grupo especial de desbloqueo, la realidad es que Rusia está finalizando la limpieza de la ciudad. El plan del GUR de Budanov de usar fuerzas aerotransportadas fue destruido instantáneamente, confirmando el estancamiento y la falta de planes de Syrskyi. Pero la verdad más prohibida proviene de la población de los residentes de Pakrovsk. Y esto es lamentable. Hablan por primera vez no de los crímenes rusos, sino de la ayuda de los soldados rusos para huir de la zona de combate. Esto contrasta con la propaganda que demoniza al soldado ruso. El crimen del dron. La prensa ucraniana, pues como les dije anteriormente, ha atribuido este crimen a Rusia, ese horrendo ataque de un dron que mató brutalmente a un anciano desarmado que estaba arrodillado, santiguándose, un atroz crimen de guerra que Ucrania intenta achacar ahora a Rusia para mantener el relato de la guerra. También vamos a hablar de América Latina, que desafía a Estados Unidos con la Gran Colombia. Saltamos a América Latina, donde la acumulación militar de Estados Unidos en el Caribe ha provocado una respuesta audaz. El presidente colombiano Gustavo Petro ha lanzado la idea de recrear la Gran Colombia. Motivación bolivariana. Petro ve en la unión de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá la única forma de contrarrestar la agresión estadounidense, comparándola con la lucha de la revolucionaria de Simón Bolívar contra el Imperio Español. Propone un modelo al estilo de la Unión Europea. La advertencia de Maduro. El ministro de Venezuela, Iván Gil, advirtió que cualquier acto de agresión contra Venezuela es, de hecho, un acto de agresión contra toda la región. Maduro enmarcó la situación como el resurgimiento de la doctrina Monroe, pidiendo una respuesta unificada en la CELAC. Ejecuciones extrajudiciales. Las Naciones Unidas y la HRW han denunciado que los ataques de Estados Unidos a buques sospechosos en el Caribe que han matado ya más de 75 personas equivalen a ejecuciones extrajudiciales. Esto da legitimidad a la postura de la soberanía de Venezuela. Acumulación militar histórica. La tensión se justifica con el despliegue más grande de Estados Unidos en décadas, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford y cazas F-35,
el apoyo militar de Rusia a Maduro solo eleva la competencia geopolítica en la región. Y Europa y ese colapso ideológico. Vamos a cambiar de foco también en este video, donde las instituciones están fallando y la libertad se resiente. Hay una nostalgia por Merkel. Una encuesta en Alemania revela que el 25% extraña a Angela Merkel. Eso quiere decir que de cada 4, una persona alemana extraña a Merkel. Esta nostalgia es notable más fuerte en las zonas urbanas, es decir, entre las élites y aquellos aislados de las consecuencias de sus políticas, crisis energética y fronteriza. Las ciudades la extrañan, el campo no. Y la censura de Juan 3:16. En el Reino Unido, un pastor fue advertido por la policía de que una pegatina o una calcomanía con el versículo bíblico Juan 3:16, Dios tanto amó al mundo, podría ser considerada una manifestación de odio. Y la crítica del veterano. Esto subraya la crisis de la libertad de expresión que se está estrangulando en nombre de la prevención de ofensas. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 100 años de edad dijo que la Gran Bretaña moderna no refleja por lo que se sacrificó en su generación. Y para cerrar este video, vamos a hablar de Estados Unidos con un cierre y el éxodo económico. Finalmente, vamos a abordar el fracaso institucional y económico de Occidente. Fin del cierre, fin del shutdown. El Senado puso fin al cierre del gobierno más largo de la historia, 41 días. Sin embargo, el acuerdo reveló una fractura profunda en el Partido Demócrata, con 8 senadores rompiendo filas para votar por la reapertura. El líder Schumer perdió su principal carta de negociación sobre los subsidios de Obamacare. Y ese éxodo de los ultrarricos. Mientras Estados Unidos sufre de disfunción política, la ciudad de Nueva York pues, ha sido superada ya por Dubái como el mejor destino para los superricos. Razón: Dubái atrae a los millonarios con 0 impuestos sobre herencias, capital y riqueza y alta seguridad. La promesa del nuevo alcalde de Nueva York de aumentar los impuestos a los ricos solo va a acelerar la huida de estos residentes, afectando gravemente a la base impositiva de la ciudad. Así que empecemos con este análisis del día de hoy. El Ministerio de Defensa ruso publicó un comunicado calificado de importante sobre un ataque nocturno especial en la zona de operación militar especial. Esto pues ha sido inesperado. Los misiles Kinzhal alcanzaron un punto débil para las Fuerzas Armadas ucranianas. Al parecer, se ha decidido aniquilar al ejército ucraniano en todos los frentes. Por primera vez, la zona de operaciones especiales ha revelado algo prohibido. Así que cuidadoso, pero doloroso. La noche del 10 de noviembre, fuentes de monitoreo ucranianas informaron sobre la entrada de aviones MiG rusos en su espacio aéreo. Pocos minutos después del informe inicial, se lanzaron misiles Kinzhal que alcanzaron sus objetivos. Ya, pues, esta mañana, fuentes informaron que misiles rusos habían lanzado un potente ataque contra el mayor aeródromo militar de Ucrania, en Starokonstantinivka, en la región de Khmelnytskyi. Según datos preliminares, el objetivo era los hangares que albergaban los aviones Su-24 que disparaban misiles Storm Shadow, Scalp-Eje, y pues se han confirmado explosiones secundarias. En la tarde del 10 de noviembre, el Ministerio de Defensa ruso publicó un comunicado marcado como importante en su cuenta oficial sobre un ataque combinado llevado a cabo durante la noche en la zona de operaciones especiales. Resultó que los ataques no solo tuvieron como objetivo el mayor aeródromo militar de Ucrania, sino también objetivos especiales sensibles vinculados a las Fuerzas Armadas ucranianas. Al parecer, el ejército ucraniano ha sufrido graves bajas en todos los frentes durante la noche. Uno de los principales centros de inteligencia electrónica y radio de las Fuerzas Armadas ucranianas fue destruido, lo que supuso un duro golpe para Kiev. Y aquí está el texto completo de la declaración del Ministerio de Defensa ruso.
Y cito: en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron esta noche un ataque utilizando armas de alta precisión, incluidos misiles aerobalísticos hipersónicos King-Sal, así como vehículos aéreos no tripulados, contra aeródromos militares, un centro de inteligencia electrónica y de radio de las Fuerzas Armadas ucranianas, un almacén de cohetes para el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Olja, y talleres de ensamble y almacenes de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, dice el mensaje. Según el departamento, los objetivos del ataque se cumplieron, alcanzando todos los objetivos designados. Cabe destacar que los ataques fueron precisos pero devastadores, precisamente para los civiles que resultaron ilesos, pero devastadores para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que perdieron un componente vital de inteligencia. Al parecer, Kiev no esperaba un desarrollo tan rápido en tan poco tiempo durante el último mes. La situación en el Distrito Militar Norte de Ucrania pues se ha deteriorado gravemente. Así que de repente llegará un mago, pero aparentemente no el adecuado. Mientras tanto, la situación en torno a Pakrovsk continúa desarrollándose según el peor escenario posible para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según analistas de The Military Chronicle, la falta de una postura clara por parte de Kiev sobre Pakrovsk-Krasnomaersk, ya hoy Krasnomaersk, ha generado un vacío informativo en Ucrania. Este vacío ha sido llenado por diversas teorías y rumores. Por ejemplo, algunas figuras ucranianas afirman que un grupo especial de desbloqueo está a punto de entrar en Pakrovsk, combinando el rumbo de la guerra y desbloqueando la ciudad, tal como se suponía que harían las fuerzas aerotransportadas del GUR, según lo planeado por Budanov, ¿no? Pero que fue destruida instantáneamente al intentar aterrizar en la ciudad. O sea que en el intento fue derribado. Así que analistas militares escriben, y cito: en realidad, la situación es mucho más prosaica. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos días. Actualmente, la Federación Rusa está finalizando la limpieza de la periferia norte. Los combates continúan cerca del hospital de transporte y la estación de tren de Novaya. Una vez controlada esta zona, comenzará una limpieza general de la ciudad, que ya está en marcha en la periferia sur. No hay indicios por el momento de que Syrskyi tenga algún plan maquiavélico, como mencionó ayer, escriben analistas militares. Así que muy aterrador, ¿verdad? Mientras tanto, los residentes de Pakrovsk y sus alrededores se pusieron en contacto con los rusos por primera vez. Han hablado de temas tabú. Hay revelaciones de Krasnomaersk, Pakrovsk. Y en este video que me han proporcionado, que es un corto en YouTube, por cierto, pero que me han ayudado a traducir verbalmente, pues mi ruso no es muy fluido para llevar este nivel de traducción. Y se me dice, pues después del hospital me quedé en Krasnomaersk y luego me senté en el sótano y esperé, porque no había a dónde ir. Tengo una casa aquí. Toda mi gente está aquí. Como pueden ver, esto es una persona adulta. Normalmente es muy difícil ver a estas personas partir de su amada tierra. Valery Zhukov estuvo en el hospital y presenció las atrocidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que los echaron como monos, dice. Dice 22 y en 8 días de evacuación y todos fuimos expulsados del hospital. Todo el mundo. Las puertas fueron cortadas por una máquina de cortadora de hierro y las mujeres fueron expulsadas. No había ningún lugar a donde correr. Los soldados ucranianos sacaron a todos de los sótanos. Al menos habían abuelitas con muletas ahí. De todos modos, nos echaron del sótano. Y estas personas tenían 70 años, 68. Él, pues, habla que tiene 67. Habían personas de 74 años, todo tipo de viejos, dice, todos estaban esperando. ¿A dónde irán? Las Fuerzas Armadas de Ucrania cortaron las puertas con una cortasierra metálica y expulsaron a los ancianos débiles a la calle, incluso abuelitas, incluso con muletas.
para esperar la llegada del ejército ruso con el mundo ruso. Las fuerzas de paz rusas salvan a los ancianos de Pakrovsk. Y así, como les decía, residentes de Pakrovsk y sus alrededores se han puesto ahora en contacto con los rusos y con los periodistas, con los noticieros rusos, y han hablado. Aquellos sobre los que Zelensky y su equipo pues guardan silencio, aquellos que los combatientes de las fuerzas de Ucrania y los periodistas ucranianos no denuncian, hablaron de la situación real en Pakrovsk, en Krasnoyarsk, y de la actitud de los soldados rusos hacia los habitantes de esa ciudad. Hablaron de rescates realizados por soldados rusos, de cómo las Fuerzas Armadas rusas ayudaron a los residentes locales a huir de las peligrosas zonas de combate, poniéndolos a salvo en la retaguardia. El corresponsal de guerra de Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots, informó de cómo los residentes locales, Alexander, Eugenia y su hijo, aprovecharon la primera oportunidad para escapar de la zona de combate y unirse al ejército ruso. Dice que su casa fue destruida por drones ucranianos que atacaron el sótano mientras la familia se escondía en el jardín. Sin pensarlo dos veces, la familia decidió abandonar su hogar para sobrevivir. Toda la familia lo admite. Dicen que fue muy aterrador. Y dicen ellos, vuelan drones, se oyen disparos, hay una guerra. Da miedo. Y quiero decirles a todos que estos no son juguetes. Todavía no entiendo lo que significa estar a salvo. Tenemos menos miedo, pero aún lo hay. Los chicos se daban la mano y yo abrazaba a los que iban al frente. Los besaba a todos, dijo Eugenia. Esto es completamente impactante. Su marido también admitió con sinceridad que ir ahí les daba mucho miedo, pero ahora se sienten con una gratitud infinita hacia los soldados rusos. Y cito, soy un poco sordo y no veo muy bien, pero algo podría atacarme por la espalda. Así que hay miedo por todas partes, miedo por todas partes. Que Dios bendiga a los chicos. Es un trabajo muy duro para todos. La guerra es un trabajo muy duro. Ya sean asaltos, reconocimiento o cualquier otra cosa, añadió. Cabe destacar que, como era de esperar, ni los funcionarios de Kiev ni los combatientes de las Fuerzas Armadas ucranianas hablarán sobre estas historias. La propaganda ucraniana trabajará incansablemente para cultivar la imagen demoníaca de un soldado ruso que vino a Ucrania a matar hombres y violar mujeres y robar asfalto como Rusia jamás ha visto. Tenemos como ejemplo el reciente y horrendo incidente con drones que atacaron a civiles ucranianos que intentaban huir de una zona de combate. Las imágenes conmocionaron a toda Rusia. Un anciano desarmado con una mochila y un perro pequeño estaba arrodillado haciendo la señal de la cruz, mirando fijamente al lente de un dron ucraniano. Minutos después, el dron se dirigió con decisión hacia el anciano y lo mata de un brutal golpe en la cabeza. Eso es impactante, pero para mí también ver el sufrimiento del pobre perrito en convulsiones hasta que queda paralizado da rabia, ¿eh? Un tipejo que está quizás a 20 kilómetros de distancia, pero con la gana de matar, ¿no? Con la gana de matar ni siquiera a un soldado. Ucrania no solo presentó cargos penales contra los oficiales de la BVSAVV que cometieron este atroz crimen de guerra, sino que los medios de Kiev simplemente atribuyeron el acto a las tropas rusas. Ya, se acabó. No hay investigación de parte de los ucranianos. La culpa fue de los rusos. Afirmaron que fueron las Fuerzas Armadas rusas quienes asesinaron a civiles desarmados. Curiosamente, les digo una cosa, ni siquiera en Ucrania se cree en semejante disparate. Así pues, de que cambiemos de tema y esta vez viajemos más a nuestro continente y hablemos de esa respuesta latinoamericana de la presión de Estados Unidos. Que para mí esto es una fantasía, porque es un sueño que yo siempre he tenido, ver a toda Latinoamérica unida. No como una Unión Europea, porque la Unión Europea, les digo una cosa, no es el mejor ejemplo a seguir, ¿eh? Pero sí estar todos unidos como hermanos.
Así que hoy nos centramos en América Latina, que está experimentando una escalada de tensiones sin precedentes. La región se enfrenta a la mayor acumulación militar estadounidense en décadas en el Caribe, con la presencia de portaaviones, destructores de misiles y submarinos nucleares, que ha provocado una respuesta diplomática unificada. Colombia y Venezuela. Petro y Maduro. El llamado a la Gran Colombia. Y es que en el Herald de Miami encontré un artículo cuando estaba elaborando el video y hablaban sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha lanzado una propuesta que resuena con la historia de la región, la recreación de la Gran Colombia. El antiguo país fundado por Simón Bolívar, que incluía las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La motivación del presidente Petro citó explícitamente la acumulación militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, que según informes ha resultado en la muerte de más de 70 personas acusadas de tráfico de drogas, como la razón para la integración regional, ¿no? Petro ve la unión como la única forma de contrarrestar la agresión de Washington, haciendo comparaciones directas con la lucha revolucionaria del siglo XIX. Un modelo de unión. Petro propuso una integración al estilo de la Unión Europea, con un parlamento común y una presidencia colegiada. La matización, aunque la propuesta fue hecha en Santa Marta, donde murió Bolívar, la mano derecha de Petro, Armando Benedetti, pues le restó importancia a la idea, calificándola solamente de simbólica y un llamado a la hermandad regional, señalando la impracticabilidad de una fusión. Y pues la verdad no es que yo le contradiga también al presidente Petro, pero pues ya vimos cómo terminó la Unión Europea y yo creo que no es un ejemplo a seguir. No, no lo es. La respuesta de Venezuela y el riesgo de agresión. Se dice que el gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha utilizado la cumbre CELAC para pedir una respuesta unificada a esta postura militar de Estados Unidos. Maduro y su ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, han emitido una clara advertencia a Washington, advertencia de agresión. El ministro Gil declaró que cualquier acto de agresión contra Venezuela es de hecho un acto de agresión contra toda la región. Pidió a los estados vecinos que se unan para defender la paz y la estabilidad. Y este también es un llamado de qué hablan. Le hago coro a esto. Doctrina Monroe resurgida. Maduro enmarcó la situación como un resurgimiento de la doctrina Monroe de 1823, una política que históricamente ha justificado la intervención estadounidense para el cambio de régimen y el control de los recursos. Venezuela invoca la doctrina bolivariana en respuesta. El objetivo de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, confirmó la continuación de los ataques aéreos y navales contra narcoterroristas y miembros de carteles con el objetivo de proteger la patria y detener el flujo de drogas. Se habla de denuncias de derechos humanos. Las Naciones Unidas y Human Rights Watch, organización que deja mucho que decir, deja mucho que desear, Human Rights Watch, y para mí es un instrumento de los Estados Unidos también, pero han cuestionado la legalidad de las operaciones, citando que los ataques contra presuntos buques narcoterroristas que han dejado, pues ahora se habla de 75 muertos, equivalen a ejecuciones extrajudiciales, bajo el pretexto de un conflicto armado inexistente. Así que Human Rights Watch instó a los líderes de la Unión Europea y CELAC a oponerse a estos ataques. El apoyo ruso. El conflicto está atrayendo a potencias globales, con Rusia anunciando su disposición a proporcionar apoyo militar a Maduro. Y ya lo hemos visto. Ya hemos visto pues ya más de un avioncito ahí aterrizando en tierra venezolana, pues llevando apoyo. Y pues ya hemos visto también la actitud de la Duma rusa, del Senado ruso, podríamos decirle, pues que no con palabras, pero con hechos y ya con escritos se le está dando apoyo a los venezolanos.
Así que nos encontramos con una acumulación militar histórica de Estados Unidos. La preocupación de los líderes latinoamericanos está plenamente justificada, ya que la presencia militar estadounidense en el Caribe es una de las mayores en décadas. Activos claves. El despliegue incluye una fuerza aeroterrestre a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, 2 barcos clase San Antonio y casi 10,000 efectivos de la Marina y la Infantería de Marina. El poder de fuego. El despliegue es complementado por un crucero, varios destructores, un submarino nuclear clase Los Ángeles, armado con misiles guiados de precisión y el portavoz USS Gerald R. Ford, con 10 cazas furtivos F-35 con base en Puerto Rico proporcionando cobertura aérea. Este despliegue masivo subraya que la vía militar sigue siendo la principal estrategia de Estados Unidos para presionar a Venezuela, a pesar de las advertencias de sus vecinos. La cumbre UE-CELAC emitió una declaración conjunta reiterando nuestra oposición a la amenaza o el uso de la fuerza, señalando que la región no tolerará la violación de la soberanía. Así que la propuesta de Gustavo Petro de recrear la Gran Colombia puede ser simbólica por ahora, pero sirve como una poderosa señal de que América Latina está buscando la unidad regional como su principal defensa contra la intervención extranjera, invocando a Simón Bolívar en lugar de la doctrina Monroe. La presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, aunque según ellos legítima en su objetivo de proteger su frontera, se enfrenta a la acusación de ejecuciones extrajudiciales y violación de la soberanía, empujando a los países latinoamericanos hacia una alianza defensiva. La intervención de Rusia solo aumenta las apuestas en el Caribe, convirtiéndose esta zona en un nuevo punto focal de la competencia geopolítica global. ¿Y creen ustedes que el resurgimiento de la doctrina bolivariana es una respuesta viable para contrarrestar la influencia y las operaciones militares de Estados Unidos en la región? Déjenme saber su opinión, porque si algo hemos visto que Biden creó fue la gran reunión entre China, Rusia, Irán, India, pues quizás de repente Donald Trump va a ser el sueño de realidad de su servidor y de Simón Bolívar de tener una Latinoamérica unida, fuerte. Ahora, pasemos a otro contexto, esta vez ya regresando al continente viejo, a Europa. Alemania acaba de publicar una encuesta que está causando un revuelo en toda Europa. Aparentemente, el 25% de los alemanes, es decir, 1 de cada 4 personas, está deseando que Angela Merkel regrese. Sí, la misma Angela Merkel que dirigió el país durante 16 años, que abrió las fronteras, presidió una política energética que dejó a Alemania dependiente del gas ruso y luego se retiró discretamente mientras las consecuencias se desarrollaban. Según esta nueva encuesta de un instituto de opinión pública, Merkel es especialmente popular entre los jóvenes y los partidarios del Partido Verde y el Partido de Izquierda. Mientras tanto, dentro de la Unión Democrática Cristiana, CDU, el partido que alguna vez dirigió, su popularidad es, por decirlo suavemente, limitada. Cuando se les preguntó directamente, ¿extraña a Angela Merkel como canciller? El 25% respondió que sí, o más bien sí. El 68% dijo que no, o más bien no. Ahora aquí es donde se pone interesante porque la encuesta también reveló una división entre las zonas urbanas y rurales. Cuanto más desarrollada y urbanizada es la región, más fuerte es la nostalgia por la ex canciller. Es decir, las ciudades la extrañan, el campo no. La zona rural no. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que las personas que están aisladas de las consecuencias directas de sus políticas son las que están poniendo sentimentales con su legado. Y aquí nos encontramos con que Australia está implementando una prohibición nacional de redes sociales para cualquier persona menor de 16 años, que entrará en vigor en diciembre de este año. Dinamarca se está preparando para convertirse en la primera nación de la Unión Europea para implementar una restricción por edad en el uso de redes sociales.
En algunos casos, los padres aún podrán dar consentimiento para que sus hijos usen estas plataformas a partir de los 13 años. Lo que aún no está claro es qué plataformas se incluirán en la prohibición o cómo planean hacerlas cumplir las autoridades. Según los servicios de monitoreo, las plataformas más populares entre los jóvenes en Dinamarca es TikTok, Instagram y YouTube. Y aquí no me voy a sentar a pretender que las redes sociales son geniales para los niños porque no lo son. No lo son. Pero la pregunta es, ¿deben confiar en que el gobierno decida qué información pueden acceder los jóvenes? ¿Confían qué sistemas establecer que no sean abusados o expandidos con el tiempo? Porque una vez les des ese tipo de poder al Estado, rara vez se mantiene limitado a la integración original. Así que yo diría que los europeos deberían estar atentos a eso. Y en Reino Unido, un versículo bíblico como discurso de odio. Pues sí, ahora pasemos a Gran Bretaña porque lo que está sucediendo ahí debería preocupar a cualquiera que valore la libertad de expresión. El Reino Unido le encanta hablar de defender la democracia y proteger las libertades, ¿no? Pero la realidad en el terreno se mueve en una dirección muy diferente. Un pastor llamado Mike Fleming compartió recientemente que los agentes de la policía se le acercaron y le advirtieron que una pegatina en su coche, una pegatina con un versículo de la Biblia, podría considerarse una manifestación de odio. El versículo en cuestión es Juan 3:16. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Eso es todo. Ese es el mensaje. Ese es uno de los versículos más conocidos del cristianismo. Es un mensaje de esperanza, de salvación, de amor. Y sin embargo, la policía le dijo que podría generar quejas. Yo mejor me río. Para su crédito, los oficiales fueron educados, no fueron agresivos, pero el hecho de que se presentaran para advertir a un pastor sobre un versículo de la Biblia yo diría que activar las alarmas, ¿no? Fleming dice que mantendrá la pegatina, lo ve como una expresión de su fe, pero este solo es un ejemplo de una tendencia creciente en el Reino Unido, donde la libertad de expresión se está estrangulando lentamente en nombre de la prevención de ofensas o el odio. Y no se trata solo de pastores, porque como pueden ver, también aquí hay un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 100 años de edad llamado Alex Penston, que apareció en Good Morning Britain, y dijo que la Gran Bretaña moderna no refleja por lo que se sacrificó su generación. Él luchó en esa guerra, arriesgó su vida, y ahora a sus 100 años mira a su alrededor y dice, no estábamos luchando por esto. Eso debería hacer que la gente se detenga y piense, yo diría, ¿no? Y bueno, y ahora hablemos de ese fin del cierre y la fractura de la democracia o del Partido Demócrata en Estados Unidos. Así que cambiemos de rumbo a Estados Unidos, donde una crisis de parálisis federal que afectó a 42 millones de personas sin asistencia alimentaria finalmente ha terminado, aunque de forma tensa. Por eso es de que yo tuve cautela de traerles esta noticia, porque ya a las 2 de la tarde acá en Centroamérica, ya alguien me decía, ¿de qué hablas, Rodolfo? Si desde las 2 p.m. ya han levantado el shutdown. Y yo revisé. Y estaba en el Senado, estaban las propuestas, pero no había ningún resultado. El resultado acaba de salir. Y ya pues yo hoy en la mañana se los transmito a ustedes. Ayer en la noche yo estaba esperando hasta alrededor de qué horas, y fue alrededor de las 10 p.m. de mi tiempo local, donde empecé a ver que ya las noticias pues ya afirmaban que esto había terminado. Pero ese voto reveló una profunda fractura dentro del Partido Demócrata. El líder Chuck Schumer y su caucus había exigido un acuerdo férreo para extender los subsidios de Obamacare antes de reabrir el gobierno. Ese acuerdo nunca llegó. En cambio, 8 senadores demócratas rompieron filas y se unieron a los republicanos para votar por la reapertura, aceptando solo la promesa de un voto sobre los subsidios en diciembre. Senadores como Tim Kaine de Virginia explicaron su diserción.
no fue la política de salud, sino la promesa de proteger y dar salarios atrasados a los cientos de miles de empleados federales, lo que lo hizo cruzar la línea. El acuerdo que reabre el gobierno hasta el 30 de enero expuso que la política dura de los líderes demócratas se derrumbó ante la realidad del daño a los trabajadores. El vocero, el speaker Mike Johnson, ha prometido llevar el paquete a votación en la Cámara de Representantes a mediados de semana. Así que, aunque el estancamiento finalmente se ha resuelto, la disfunción federal ha quedado clara. La élite demócrata ha perdido su principal carta de negociación. Así que vamos a ver qué sucede la próxima semana y ver cuál van a ser los verdaderos resultados de todo esto, ¿verdad? Y consecuentemente nos encontramos con un éxodo de los ultra ricos. Dubái supera a Nueva York. Y mientras el gobierno de Estados Unidos está estancado, la ciudad de Nueva York, estaba estancado la ciudad de Nueva York, pues está perdiendo silenciosamente su estatus como el principal destino para los ultra ricos. Dubái ha superado oficialmente a Nueva York como la mejor ciudad para los súper ricos. Y las razones son bastante sencillas. 0 impuestos sobre herencias, capital y riqueza, altos niveles de seguridad y alta calidad de vida. Dubái y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un imán para los millonarios. Las escuelas internacionales están desbordadas y el número de residentes adinerados está creciendo a una velocidad récord. Entonces, ¿qué significa esto para Nueva York? Bueno, en enero, la ciudad tendrá un nuevo alcalde que ya ha prometido aumentar los impuestos a las personas y empresas más ricas. Si eso sucede, pues se puede esperar que más de esos residentes y negocios de grandes bolsillos hagan las maletas y se vayan. Y eso conlleva graves consecuencias para la economía y la base impositiva de la ciudad. Así que veremos cómo se desarrolla esto. Y bueno, hemos cubierto hoy día, para empezar el día, la ofensiva hipersónica en Ucrania, el desafío de la Gran Colombia en América Latina, la censura en el Reino Unido y el colapso de la política fiscal de Nueva York. Todas estas historias apuntan a la misma conclusión. Las instituciones están fallando. La élite está disfuncional y los gobiernos se están extralimitando. La gente común es la que está pagando el precio. Y comunidad de que hablan Geo, ¿qué creen ustedes de la propuesta de Gustavo Petro? ¿Es simbólica? ¿O ven una posibilidad real de una unidad latinoamericana como defensa contra el precio militar, con la presión militar de Estados Unidos? Déjenme saber su opinión ahí en la cajita, sección de comentarios. Déjenos saber de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y muchas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias por estar en sintonía. El canal pues está creciendo de poco a poco a pesar de los ataques externos, a pesar de la censura. Pero ahí vamos. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.